Ok, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con esta primera lección de método de estudio bíblico. Me voy a ir, no rápido, pero no voy a detenerme tanto en detalles. Bueno, primero pues sabiendo que la mayoría de los que estamos aquí hemos tomado alguna clase, algún tipo de lección de métodos de estudio bíblico. Entonces vamos a ver esta lección. Y bueno, primero es definir el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta clase, de esta lección? Porque si no definimos un propósito, pues podemos estar platicando y divagando en muchos temas y no vamos a llegar a algo. Eh, Básicamente tenemos un propósito general que es presentar el método de estudio bíblico inductivo. ¿Cuál es el que vamos a presentar? ¿Qué método? Ahí se vale que tengan abiertos los micrófonos. Yo me gustaría que tuvieran. Inductivo. Inductivo. Inductivo, eso es importante. El método inductivo. Ahí está, inductivo. Y vamos a explicar por qué este método es superior a otros métodos. Hay muchos métodos. Incluso si se acuerdan, hermanos, hace ya algún tiempo, algunos años, tuvimos la bendición de estudiar un material que se llamaba así, Métodos de Estudio Bíblico, y vimos dos elecciones con diferentes métodos de estudio bíblico, y hay muchos, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver el método inductivo. ¿Y por qué vamos a explicar o vamos a explicar por qué es este superior, ¿sí? Y hay 4 puntos, que es la deducción y la inducción. Vamos a ver cómo cada uno va en direcciones opuestas, cómo son diferentes, ¿no? Aunque suenan parecido deducción e inducción, pero de manera lógica es opuesta. Otro punto es que el método inductivo es el mejor método para aprender algo nuevo de la palabra de Dios. Yo sé que todos aquí saben, tienen algún conocimiento de la palabra del Señor, ya sea desde lo más básico hasta lo más complejo, pero si queremos aprender algo nuevo de la palabra de Dios, tenemos que usar sí o sí el método inductivo. Y vamos a ver eso. Eh, También vamos a ver los pasos del método inductivo, aunque no vamos a profundizar en cada uno de ellos, eso lo vamos a ir explicando en las siguientes lecciones. Vamos a mencionar los pasos, que son 3, y es observación, interpretación y aplicación. Esos 3 pasos bien sencillitos, 3 pasitos, es como el ABC, ¿sí? Del método inductivo. Y vamos a ver cómo es que cuando se usa sin prisa y eh, sin hacerlo a la ligera, nos da un fundamento sólido para entender la Biblia. Y esto es bien importante, hermanos, porque eh, vamos a ir viendo ahorita a lo largo de la lección cómo es que eh, si tenemos un fundamento sólido, pues nos va a servir para aplicarlo en muchas áreas de nuestra vida. Y bueno, vamos a ver cuáles son los objetivos específicos del día de hoy, de esta lección. Eh, Son 3 objetivos. El primero es que entendamos la diferencia entre método deductivo y método inductivo, ¿sí? Que es lo mismo que deducción e inducción. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿sí? El siguiente objetivo es que tengamos o terminemos hoy esta clase. Si terminamos la clase y todos los de aquí están convencidos de que el método inductivo es el mejor método para estudiar la Biblia y aprender algo nuevo, pues ya, logramos ese objetivo. Si todavía tienen dudas, pues van a tener que volver a repasar la lección porque es un objetivo. Y el tercero es que conozcamos las 3 etapas del método, de este método. Esto es bien importante. No tal vez memorizarlas o comprenderlas al 100%, pero sí que sepamos que existen estas 3 etapas. Y tenemos como un bono extra, o como decían en mis tiempos, un pilón, el apéndice 1 de cómo recibimos la Biblia. Hoy no lo vamos a leer, pero quiero mencionarlo porque es bien interesante leer y saber este apéndice de cómo recibimos la Biblia. ¿Cuántos se acuerdan aquí cuánto tiempo tardó en escribirse la Biblia? ¿Alguien se acuerda más o menos? Más o menos ahí, algún aproximado. 1 año, 2 años, 10 años, 1 millón de años.
500, 800 años. 800 años, bueno, ya va por ahí, va por ahí. Bueno, eh, no les voy a dar la respuesta, no les voy a dar la respuesta. Lean el apéndice uno, está bien interesante. Son información acerca de cómo llegó la Biblia hacia nosotros, ¿sí? Y bueno, vamos a introducirnos al tema, vamos a empezar con el tema. Y lo primero es que descubramos, según la misma escritura, qué es la palabra de Dios, qué es la Biblia. Dice segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Quién está escribiendo estas palabras? Abran su micrófono. Ya saben que yo soy bien preguntón y como maestro voy a estar pregunta y pregunta. Entonces, Pablo, Pablo, ¿a quién le está escribiendo? a Timoteo, Timoteo, ¿Ok? ¿Y qué le está diciendo? ¿Qué le está pidiendo que procure? que use bien la palabra. Bueno, primero le está pidiendo que se presente a Dios aprobado, ¿sí? Pero ¿cuál es la forma de que se va a presentar ante Dios como obrero aprobado y sin nada de qué avergonzarse? Como dice Betani, usando bien la palabra de verdad. Entonces es bien importante entender que la Biblia son las palabras del Todopoderoso. Esto es crucial, esto es importante. Y a lo mejor podemos decir, ay, pues sí, eso ya lo sé, eso es aprendí bien de mi hermana, y eso es de escuela dominical, ¿verdad? Eso es pregunta de escuela dominical. Pero más allá de que sea un concepto elemental o básico, más allá de eso, a veces se nos olvida que son las palabras, se nos olvida, llega a olvidarse que son las palabras de Todopoderoso. O sea, le damos más peso a otras cosas, a los videos de YouTube, a lo que cuenta el hermano, o a lo que me dijeron, o a lo que creo, o a lo que aprendí por ahí, escuché que me dijeron, ¿no? Cuando la escritura es la palabra del Todopoderoso. Y bueno, eso significa que la naturaleza divina, es decir, el origen divino de la escritura, nos exige que la leamos con atención para aprender de ella, en lugar de hacerla decir, ay, perdón, ahí me faltó una frase, pero de hacerla decir lo que nosotros pensamos que ya sabemos. Y esto es bien común, hermanos, y más en esta época, más en este tiempo eh, donde estamos viviendo en una etapa, y hoy lo puedo decir con toda seguridad, estamos viviendo en una etapa, en una época del tiempo final de la dispensación de la gracia. No que ya se haya terminado, no que ya mañana vaya a ser eh, ya el fin de los tiempos, pero estamos viviendo en esa última etapa por las señales que la misma escritura nos dice. Y en esta época en la que estamos viviendo, donde la verdad la tiene, entre comillas, cada quien. Es decir, Aldo puede decir una cosa y es la verdad, porque él así lo piensa. Y Tai puede decir otra cosa y ella dice que es su verdad y eso va a ser, porque ella lo dice. Y Adi puede pensar una cosa totalmente distinta a lo de Aldo y a Tai y ella dice que es su verdad y va a ser su verdad. Y por ahí Bethany a lo mejor dice otra cosa totalmente distinta, aun cuando vaya opuesta al sentido común. Cosas tan básicas, ¿no? Como soy hombre o mujer, ¿no? Un ejemplo nada más. Cosas tan sencillas, ¿no? Que parecieran tan básicas que en nuestro tiempo era de biología básica, ¿no? Y ahora ya desapareció el sentido común. En estas épocas en las que estamos viviendo, tenemos que aprender a, a aprender de la escritura. Tenemos que aprender, voy a repetir, en esta época tenemos que aprender a aprender de la escritura, ¿sí? Esto es bien importante porque nos tiene que servir como una norma de vida, nos tiene que servir como una norma para evaluar nuestras doctrinas, nuestras prácticas, nuestras tradiciones, ¿verdad? Incluso, porque a veces no cuestionamos lo que hacemos, ¿no? Simplemente lo hacemos, ¿no? Sin pensar.
qué dice la escritura. Entonces, bueno, como dado que creemos nosotros lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? ¿Cómo, yo te pregunto, hermano, cómo te puedes asegurar de que de que estás comprendiendo correctamente la Biblia? Te hago esa pregunta. Y es para que me la responda alguien. ¿Cómo te puedes asegurar de que estás comprendiendo correctamente la escritura? Corroborando con la misma escritura. Mm, buena estrategia, corroborando. Y eso es parte de un método, ¿sí? Eso es parte de un método. La clave aquí es entender que tenemos que seguir un método riguroso, un método sistemático, un método científico, incluso si quieres llamarlo así, que tenga pasos que no estén variando, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que hoy la estudié de una manera, mañana tal vez escucho otra cosa y me dejo llevar por diferentes corrientes. Pero bueno, eso solo es la introducción y ahora vamos a ver la diferencia, ¿sí? Vamos a ver la diferencia. Este, voy a tratar de acercar ahí para que veamos allí la diferencia, ¿sí? Deducción e inducción. Yo como les decía, esta deducción e inducción es bien fácil de entender y traté de resumir todo lo que está en el librito. Ustedes lo pueden leer con todo gusto posteriormente. Hoy solamente quiero hacer este resumen. Entonces que ya estamos cansados, ¿verdad? Un poquito, y aquí más que ya son las 10 de la noche. Pero quiero tratar de hacerlo lo más breve, dinámico, conciso y que podamos quedarnos bien claros. ¿Qué es la deducción en la inducción? Son dos tipos de lógica, ¿sí? ¿Qué es la lógica? Pues un razonamiento, ¿no? Así bien fácil, ¿no? Ese es la deducción y la inducción. Son dos tipos de lógica, dos tipos de razonamiento. Fíjense, ambos tipos de razonamiento, tanto la deducción como la inducción, van a llegar a una conclusión, ¿sí? La diferencia es que cada uno va a llegar a una conclusión de manera opuesta. ¿Qué es opuesta? Pues una hacia un lado y otra hacia el otro, ¿sí? Eso es importante de entenderlo. Aunque ambos son lógicas, son razonamientos, cada una va a llegar a una conclusión, pero esto es de manera opuesta. Entonces, vamos a empezar primero enfocándonos en el enfoque deductivo. Acuérdense que hoy vamos a ver cuál es el propósito de la lección. A ver quién se acuerda. Antes de seguir, ¿quién se acuerda del propósito de la lección, el propósito general de esta lección? Saber la diferencia. Te muteaste ahorita. Saber la diferencia. Saber la diferencia de qué. Ah, de, vas a leer otro. Pueden leer ahí también, si quieren, ahí está. De la ¿Cuál es el diferencia propósito del enfoque de esto? deductivo y el inductivo, de la deducción y la inducción. Ujú. Pero, ok, sí, adelante. Sí, es el propósito de la lección, es el estudio bíblico inductivo lo que tenemos que aprender. Así es. Y que ese método es el mejor método para aprender cosas nuevas de la Biblia, ¿sí? Si no nos regresamos, ya saben que yo me puedo regresar, no hay ningún problema, pero eso es importante. ¿Por qué pregunté ahorita el propósito? Porque para entender el método inductivo tenemos que comprender el método deductivo, ¿sí? Para descartar, ¿no? Ahora, este enfoque deductivo es el enfoque más común, el enfoque que la mayoría no solamente de cristianos, la mayoría de personas utilizamos un método deductivo. ¿Qué significa esto? Que se mueve de lo general a lo específico. Y ahorita voy a explicar, voy a poner un ejemplo bien sencillo que a mí me pasó y a la mayoría de los que vivimos esta experiencia nos pasa. Ahí hay un ejemplo. ¿Qué dice ese ejemplo? ¿Ejemplo de qué? Escalera con hielo o Escalera nieve. con hielo o nieve. Ajá. Bueno, yo cuando llegué aquí el año pasado,
era otoño. Bueno, era las finales del verano, principios del otoño. Y cuando llegó el invierno, pues cayó la primera nevada cerca de Navidad. Y las escaleras se congelaron, las escaleras se llenaron de hielo. Y y me habían advertido que las escaleras se ponen resbalosas con el hielo, con la nieve, y cuando pisa uno la nieve se compacta y se hace hielo y se pone resbaloso. Bueno, pues me pasó me dijeron, baja con cuidado las escaleras. Sí, 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 sí. Pues bajé, según yo, con cuidado, pero pues, ustedes saben cómo siempre bajo las escaleras muy rápido, y me resbalé, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Después de esa experiencia, después de haberme resbalado en una escalera con nieve que se hizo hielo, ¿qué creen que pasó? Después en las demás escaleras que bajaba y subía. ¿Cómo creen que subía o bajaba las escaleras? ¿Cómo? Con Con mayor cuidado, con precaución y precaución. agarrándote del pasamano. Y lo más despacio que Con podía, así, precaución. súper despacio, me agarraba del barandal con las dos manos, ¿verdad? Porque, o sea, te resbalas y tuve un testimonio de un amigo, ¿verdad? En un pueblo, que cuando también tenía poco que había llegado, él se resbaló y se fracturó tuvo fracturas múltiples en tobillo, en la pierna, ¿verdad? No sé qué partes del hueso, en un montón de pedazos se partió su pierna y su pie por esto. Bueno, ahora, ¿por qué te digo esto? ¿Qué tiene que ver con el enfoque deductivo? ¿Ustedes por qué creen que en las demás escaleras tuve cuidado al bajar? Me tuve que resbalar en cada escalera para que tuviera cuidado en cada una de estas escaleras. No, porque No, con la con primera una sola, experiencia infieres que las demás están igual. con una Exactamente, sola vez ya aprendí. porque deduje que si eso me pasó en una escalera con nieve, eso me podía pasar en cualquier escalera que tuviera nieve o hielo, ¿sí? Así de sencillo y práctico, eso es el método deductivo. Yo no tuve que estudiar, no tuve que tener maestrías, no tuve que tener ningún tipo de estudios para poder agarrarme con las dos manos en las siguientes escaleras, porque simple y sencillamente deduje que esto podía suceder. Entonces, este método es el más común, pero ahora vamos a ver por qué a la hora de estudiar la Biblia nos afecta mucho el método deductivo. Lamentablemente, como les decía, la mayoría de nosotros, ese método que lo utilizamos en la vida cotidiana, lo trasladamos al estudio de la escritura. Y es lamentable porque este método depende de nuestro entendimiento general, ¿sí? Como yo ya tuve esa experiencia con el hielo y con la nieve, yo ya me concebí una idea, ya inferí que en todas las escaleras con hielo va a suceder esto, ¿sí? Y eso me hace tener una idea preconcebida. Y lamentablemente cuando leo las escrituras, todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, mis experiencias desde mi infancia, incluyendo traumas que se hacen desde la infancia, experiencias que he vivido, tanto positivas como negativas, van creando en mí una serie, un cúmulo de experiencias, perdón, estas experiencias crean un cúmulo de conocimientos como una base de datos que se van almacenando en mí, y cuando voy a la escritura, lamentablemente con un método deductivo, la conclusión a la que llego al estudiar las escrituras va a depender de mis preconcepciones, ¿sí? De mis conceptos que ya tengo yo cargados previamente. Puse un ejemplo, ¿no? De la escalera con hielo, pero podemos poner infinidad de conceptos, ¿no? Conceptos culturales incluso, ¿no? Porque así fui enseñado, porque así vivimos en nuestra cultura, en nuestro país, y leemos la escritura y pensamos que la escritura probablemente significa esto, porque yo así lo pienso, porque yo así creo que sucedió. Entonces, Porque esto lleva a sacar significados que probablemente
pienso que así signifiquen. Y lo más triste de este método deductivo es que llegamos a enseñar las escrituras de esa misma manera. Entonces, imagínense, yo tengo un concepto preconcebido, enseño la escritura y el supuesto significado que yo le doy, ¿y qué pasa con las otras personas que utilizan este mismo método? ¿Qué creen que sucede? Pues también le dan su propia interpretación o enfoque. Así es. Le dan su propia interpretación y es como el juego del teléfono descompuesto. ¿Lo han jugado? Sí, ¿verdad? Todos sabemos cómo se juega, ¿no? El teléfono descompuesto. Y así sucede. Entonces, el mensaje llega totalmente distorsionado o en el mejor de los casos, llega un mensaje, aunque bien intencionado, eh, pero tiene un significado erróneo, un significado equivocado, ¿sí? Entonces, hasta aquí quedó claro cuál es el método deductivo. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Sí, Yo leo las escrituras y pienso que probablemente el texto significa tal o cual cosa, porque yo tengo ya mis conceptos que le voy añadiendo, ¿sí? A la escritura. Ok. Porque tú lo ¿Alguna- dedujiste, ¿Cómo? porque tú lo dedujiste, o sea, Así. tú lo vas a enseñar así porque tú deduces que es eso. Exactamente, así está ahí. Muy, muy bien explicado. Entonces, estamos viendo la contra, ¿no? Deducción contra inducción. Vimos ya ese primer tipo de lógica, ese tipo de razonamiento. Dijimos, ambos llevan a una conclusión, pero el método deductivo lleva a una conclusión que no pudiésemos decir tal vez que es equivocado, pero no podemos decir también que es eh, el más correcto. Ahora sí, vamos a ver el enfoque. ¿Cuál enfoque? Inductivo. Inductivo, exactamente, que es el motivo por el cual nos trae el día de hoy a esta clase, ¿sí? El método inductivo. Bueno, el método inductivo es distinto. ¿Recuerdan que el deductivo decíamos que de lo general se mueve a lo específico? ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso o no recuerdan eso? Y Ok. sí lo recordamos. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? El método inductivo examina lo particular, examina lo particular de la situación, es decir, lo específico de la situación, y luego con esos específicos va a formar un principio general. Ahorita lo vamos a explicar. No se me angustien si no lo entienden, si es mucha información. Yo sé que son conceptos tal vez un poquito abstractos, un poquito difíciles de entender, pero no se preocupen. Yo les prometo, eso sí, les aseguro que voy a poner todo de mi parte para que en las siguientes lecciones nos pueda quedar claro cada una de estas definiciones. Acuérdense que el propósito de esta lección es solamente que, quedamos convencidos de que el método inductivo es el mejor para estudiar la Biblia, ¿sí? Entonces no se me angustien ni estén así, ¿cuál era y cuál era lo que seguía? No, no, nada más acuérdense, el deductivo es cuando deducimos cosas por significados que ya traemos. Y el inductivo, ahorita vamos a explicar cómo de eso particular se va a lo general. El inductivo tiene un énfasis, ahí ya me pasó un poquito, ahí está, un énfasis en los detalles específicos, en los hechos de la situación. Ustedes me conocen y saben cómo me gusta hacer preguntas y analizar. Por ejemplo, leíamos el versículo, ¿no? ¿Qué preguntas hicimos para cuando leímos este versículo de Segunda de Timoteo? Hiciste unas preguntas bien ¿quién sencillas. ¿Cómo escribió? ¿A debe quién? presentarse? Ajá. ¿Quién escribió? ¿A quién se le escribió? ¿A quién debía ¿Cómo presentarse? debe ¿Cómo presentarse? debía presentarse? Sí, son preguntas bien básicas, pero esas preguntas nos llevan a analizar los detalles específicos, ¿sí? Los hechos de esa situación, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí no tiene nada que ver con mis conceptos, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con lo que yo tengo ya precargado y preconcebido, sino que yo estoy preguntándole a la escritura. ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? Y si nos vamos más,
cuándo lo escribió, en dónde estaba cuando lo escribió, cómo se sentía cuando lo escribió. O sea, ya nos vamos a detalles más específicos de la situación. Por eso es que hay dos puntos bien esenciales y bien importantes de este enfoque y de este razonamiento inductivo, que es que llegamos a la escritura como aprendices. Esto es bien importante, hermano. No llegamos como el que lo sabe todo. No llegamos como que, pues es que yo ya me sé la Biblia y he leído la Biblia 7 veces de pies a cabeza y conozco. No, 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 no. Nada, nada. No tiene, es más, tengas el nivel académico que tú quieras, cuando llegas a la escritura con un método inductivo, llegas como aprendiz. ¿Por qué? Porque llegas a preguntar. Es lo que vas a hacer. Vas a preguntar. Y número 2, reconoces que no tienes todas las respuestas. Eso es bien importante, hermano. Y si se dan cuenta, a diferencia del método deductivo, donde ya le di un significado por lo que yo creo que puede significar, aquí, al llegar como aprendiz y reconocer que no tengo todas las respuestas, ¿quién me va a dar la respuesta? Lo decían hace rato, me lo contestan. ¿De dónde voy a sacar las respuestas? ¿De De dónde? la De Biblia. La De misma la misma escritura. escritura. Amén. De la misma escritura. Ya no lo voy a sacar de mis conceptos, no lo voy a sacar de lo que vi en YouTube, no lo voy a sacar de lo que escuché, que dijo el hermano, y es que así me enseñaron, ¿no? O así fue la tradición, así fue la iglesia donde yo crecí, donde yo nací, sino que la misma escritura nos va a enseñar. ¿Alguna duda, pregunta hasta este momento acerca del método o del enfoque inductivo o método inductivo? ¿Comentario? No. No, no. Órale. Ya saben, o soy un buen maestro o son excelentes alumnos o una combinación de ambas, ¿sí? Fíjense, vamos a ver, vamos a avanzar un poquito a esto. Como saben, bueno, no vamos a leer todo lo que está ahí en el manual. Hice un resumen y acuérdense que uno de los objetivos de esta lección es que sepamos los pasos que hay. Estos pasos nos lo podemos aprender bien fácil con el acrónimo OIA. OIA, O-I-A. OIA, a ver todos, hagan así. Hagan así. Oía, Oía. Y digan oía, oía. oía. Muy bien. Con esto nos vamos a acordar. Eso no se les va a olvidar cuando estudien la Biblia. Digan oía, que significa observación, interpretación y aplicación. Ese es el acrónimo. Es las iniciales de observación, interpretación y aplicación. Y es bien fácil, es algo bien sencillo. De hecho, su nombre lo explica. No, no tenemos que andar tanto. En las próximas lecciones vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. Pero ¿qué es la observación? Es la observación de los hechos en el contexto bíblico. Y podemos iniciar con una pregunta básica. ¿Qué dice el texto? ¿No? Esa es como que la pregunta base, ¿no? ¿Qué dice el texto? La interpretación es para encontrar el principio que ese pasaje enseña. A lo mejor ya con la primera parte de observación vimos qué dice el texto, pero ahora vamos a ver qué significa el texto. No es lo mismo, ¿verdad? Lo que dice el texto a lo que significa, ¿no? Tiene un significado lo que dice la escritura. Entonces, esa es la interpretación. Y la aplicación es cómo vamos a obtener un principio de esas situaciones que se estaba viviendo en la época que fue escrita y a quien fue dirigido, cómo lo podemos aplicar a situaciones similares el día de hoy en nuestras vidas, ¿sí? Y eso lo vamos a resumir a la pregunta, ¿qué debo hacer? Entonces, a ver, ¿quién me repite las tres preguntas? ¿Qué dice el texto? El texto, ¿qué significa el texto y qué debo hacer? Gracias, gracias, sencillo. ¿Y qué significa oía? Observación. Observación, interpretación y aplicación. Gracias. Bien sencillo, ¿verdad? ¿Verdad que está fácil? Está fácil. Ujú.
No es tan complicado. Recuerden, es un método. Los métodos tienen la bondad de darnos una base de apoyo sistemático, es decir, que lo podemos repetir. Y eso nos ayuda mucho a los que somos malos estudiantes. Aquellos que no somos tan buenos en recordar cosas, ¿verdad? Y que a lo mejor tenemos que anotar porque se nos olvida todo. Este método OIA nos va a recordar. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, no importa, vuelvo a abrir la escritura y aunque no recuerde lo que la escritura dice, el método me va a permitir observar, me va a permitir interpretar y me va a permitir aplicar. Y ahí les va un plus de esto para todos. Y es un tip súper genial. Cuando aplicamos el método inductivo, hermanos, automáticamente nos sale un tema para compartir. Básicamente nos está dando ya un bosquejo de un sermón para predicar. Entonces, esto es súper genial, hermanos, porque cuando lo utilizamos y lo escribimos, ahí podemos tener una libretita o a los que ya les gusta anotar en el celular o en la computadora, pueden ir teniendo ahí sus métodos, sus estudios con el método inductivo y cuando quieren compartir algo, ahí lo tienen, ahí ya tienen su bosquejo de sermón, ¿sí? Entonces, ese es un tip nada más. Ahora, vamos a hacer un comparativo nada más para ver los resultados. Y ya con esto estamos entrando a la etapa final de la lección, ¿sí? El enfoque común, ¿cuál es el enfoque común? El que la mayoría utiliza. Deductivo. El deductivo, ¿verdad? El deductivo es el que la mayoría utiliza. Hay un error bien común al utilizar este método, que ese método deductivo es que pasa muy poco tiempo en la etapa de observación. Y esto arruina el proceso de aprendizaje. Ahora, ustedes ven ahí, y ahí hay una pequeña pirámide, ¿no? Sí la ven, ¿no? La pirámide. Y se fijan, la base de la pirámide, a ver, voy a hacerlo a manera de pregunta. ¿Cuál es la parte más grande? ¿La base o el techo o la cabeza de la pirámide? El superior es más grande. Es más grande. ¿Y cómo sería el equilibrio de esa pirámide? Se derriba por el peso de la anchura No. del Es techo. inestable. Exactamente. Es inestable. ¿Y por qué es inestable este método? Porque si hay una etapa de observación superficial, una etapa donde, leo el texto y ya. Juan 3:16, como ya me lo sé de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que bla, 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 y me lo sé de memoria. Entonces ya cumplí con la etapa de la observación. El problema de hacer una observación superficial con este método deductivo, acuérdense que ahorita estamos viendo otra vez el método Tache, ¿no? El deductivo. Al hacer una observación superficial, esto me va a llevar a obtener una interpretación preexistente. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de la escalera, no? Nada más así como ejemplo. Pero así va a suceder cuando estudiamos la escritura con un método deductivo. Yo, al observar de manera rápida, no le voy a dar tiempo a la escritura de responder las preguntas, porque ni siquiera le hice preguntas a la escritura. Entonces, eso por consecuencia me va a llevar a darle una interpretación que yo ya tengo, con un concepto que yo ya tengo. Es que yo ya sé quién lo escribió, yo ya lo leí un montón de veces, ya sé a quién se lo escribió y cuándo lo escribió y empiezo a interpretar las cosas de la forma en que yo pienso que ya son. Y tristemente esto me va a llevar a dar una aplicación cuestionable, ¿sí? Es decir, no hacer una aplicación que pueda generalizarse para todos. ¿Por qué? Porque es lo que yo pienso, basado en mis experiencias, basado en mi conocimiento, en mi pensamiento, y eso yo voy a querer transmitirlo y enseñarlo. Fíjese qué peligroso es, hermano. Qué peligroso es. Enseñarlo como doctrina
a otros basado en una observación. Y todo porque por el enfoque común hice una observación superficial. Bueno, ya no los espanto con esto porque me prometen que van a utilizar el método y el enfoque correcto, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Vi cabecitas que dijeron que sí, entonces espero que sí. El enfoque correcto. ¿Cuál es el enfoque correcto, hermanos? Inductivo. Eso, muy bien, palomita. Ya tienen 10, o como dicen acá, ya tienen A. Bueno, en el enfoque correcto, la observación ocupa la sección más que, más pequeña. Más ancha toda la base. Grande. Exactamente, toda la base es una observación. ¿Cómo es esta observación? ¿Superficial? No. Es minuciosa. Es minuciosa la observación. ¿Cómo es una observación minuciosa? Detallada. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Profundidad. Con tiempo, de mucho tiempo, bastante tiempo, no es rápida. Muy bien. Implica Llevan tiempo, análisis. lleva un análisis. Análisis. Todo ajá. eso que están diciendo es correcto. Lleva tiempo. Eso me va a llevar a que si yo hago las preguntas correctas, las preguntas adecuadas, estoy observando minuciosamente, voy a tener una interpretación cuidadosa. ¿Por qué? Porque va a romper incluso con paradigmas que yo tenía, ¿no? Ujú. Va a romper con pensamientos que yo pensaba que así era. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas parejas de, eh, de borregos subió Noé al arca? Pues una pareja. Más fuertes que no escuché, perdón. Una pareja, porque la indicación fue que subiera una pareja de cada especie. Pues déjeme decirle que no, la escritura no dice que fue una sola pareja. No, Fíjense 7. cómo exactamente fueron 7. ¿Y cómo nos vamos, no? Porque yo también cuando me hicieron esa pregunta, yo lo primero que respondí, pues fue una pareja, ¿no? Fueron 2. Y no, la escritura da especificaciones de que este tipo de animales eran 7 parejas, ¿no? Mm. ¿Pero por qué? Porque tenemos conceptos, ¿no? Preexistentes. Porque lo vi en la película, porque así lo escuché de niño, ¿no? Porque así me lo dijeron. E inmediatamente doy esa respuesta, ¿no? Y así podría poner otros ejemplos, ¿no? De preguntas que nos vamos a responder con lo que tenemos almacenado, ¿no? Como una respuesta inmediata, ¿no? Entonces, si utilizamos un método correcto, un enfoque inductivo, no voy a responder inmediato, ¿no? Voy a decir, bueno, vamos a ver qué dice la escritura. Y ya, voy a la escritura, empiezo a ver y digo, oh, cierto, cierto, no es como yo pensaba, ¿no? Y eso me va a llevar a una interpretación cuidadosa. Y por lo tanto, si yo tengo una observación minuciosa, una interpretación cuidadosa, va a llevar a una aplicación que Válida. válida. ¿Por qué va a ser válida esa aplicación? Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la aplicación con el método común, deductivo, va a ser una aplicación cuestionable y por qué con el enfoque inductivo va a ser una aplicación válida? ¿Por qué? Pues porque cuando tenemos, déjale otra vez. Porque cuando tenemos una mala observación y una mala interpretación, pues no tenemos algo correcto que aplicar. Pero por el contrario, si la interpretación está bien y entendemos bien qué quiere decir el pasaje, pues ya podemos aplicar, pues no lo que creemos, sino lo que dice la Biblia que debemos hacer. Así es, gracias, Beta. Va a ser una aplicación válida porque no va a ser de mi pensamiento. Va a ser lo que dice la escritura, ¿no? Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Felicitación. Quejas, ¿no? Esas no las recibo por este medio.
Vamos a concluir. Vamos a concluir en esta, con el 1, 2 y 3. Una conclusión bien, bien bonita. Bueno, ya vimos que el método de estudio bíblico inductivo pues es superior, ¿verdad? Para estudiar la Biblia, porque nos lleva a una comprensión acertada de la Biblia. Promueve también un crecimiento espiritual genuino. ¿Por qué? ¿Cómo dijimos que llegamos a la escritura? ¿En qué condición o en qué actitud? Pues, llegamos para aprender. Llegamos como aprendices, Todos así vamos es. a aprender. Así es, llegamos como aprendices. Por eso es que no solamente para pastores, para predicadores, sino para cada cristiano tenemos que estar aprendiendo continuamente de las escrituras, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante porque cuando enseñemos la escritura, ya no voy a enseñar así mis conceptos, ¿no? Y lo más importante es que cuando yo enseñe, voy a enseñar a otros a que apliquen este método, ¿no? Porque yo así lo aprendí y yo así les enseñé a ustedes y ustedes lo están recordando, ¿verdad? A lo mejor no lo habían visto así de manera específica, ¿no? Pero ya la iglesia Sendero ya utilizaba de siempre un método inductivo, ¿no? Al hacer este tipo de preguntas. Entonces, bueno, las siguientes lecciones nos van a ir llevando más a detalle. Ya vimos que el método es superior para estudiar la escritura, nos dirige a comprender de manera acertada la Biblia. Y número 3, promueve ese crecimiento y aprendizaje genuino, verdadero. Y pues ya nada más para terminar, recuerden, hermanos, que ahí tienen las preguntas a considerar. Son preguntas que ya vimos en la lección, o sea, no. Si estuvieron en esta lección, ya las van a responder, porque hace preguntas bien básicas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre deducción e inducción? ¿Por qué es mejor el método inductivo? ¿Cuáles son los peligros del enfoque común, ¿no? Y el plan de acción. El plan de acción básicamente es que ustedes se preparen eh, para la próxima lección, que es observación. Y de ahí yo les recomiendo, hermanos, no lo anoté ahí, no lo anoté ahí, pero sí lo anoté aquí al principio, aquí lo anoté. Ese es como, para aquellos que son curiosos y les gusta investigar, les gusta saber y aprender más, el apéndice 1, ahí está, de cómo recibimos la Biblia. Está bien interesante, dice en qué época fue escrita, cuántos años tardó en escribirse, quiénes intervinieron en el proceso de la escritura, ¿verdad? Cómo llegó hacia nosotros, quién determinó qué libros se iban a incluir y cuáles no. Datos bien, bien interesantes, ¿sí? Les invito a que puedan leer esto y eso también nos va a dar una base sólida en el aspecto de entender que Dios ha permitido que llegue a nosotros de manera clara la escritura. Si bien lo que tenemos ahorita son copias de traducciones, de copias, ¿verdad? Dios nos ha permitido que llegue a nosotros la escritura en la esencia que Él quiere que llegue hacia nosotros, ¿sí? Mis hermanos, pues hasta ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, es el momento de hacerlo. Yo quiero comentar algo. Sí, Todo esto que estamos viendo, de una otra forma, cuando un pastor habla acerca de un pasaje, tú siempre nos decías, no se basen en lo que diga el humano o el pastor, bases en lo que dice la palabra. Y eso ya lo teníamos aprendido contigo desde hace tiempo. Y ahorita lo que nos estás explicando, lógicamente esto nos retroalimenta nuevamente y todo lo que hemos aprendido y que nos dejaste y que de hecho lo seguimos transmitiendo ahorita y que cada que se acerca una persona nueva le decimos,
no te bases en lo que te decimos, sino básate en lo que dice la palabra. Y eso lo hemos entendido. Bueno, yo aquí en la familia, mi esposa y yo, y Aldo y Eder y Loy, eso es lo que hemos dicho, ¿no? No se basen en lo que yo diga, sino en lo que diga la palabra. Y ahorita lo que todos nos explicaste, pues digo, ya nos quedó mucho más claro y yo ya lo entendí ahorita perfectamente y sí, o sea, siempre lo hemos llevado a cabo este método inductivo, aunque yo no lo sabía qué era. ¿eh? Exacto. Y mira, ahorita ya está bien entendido y muchas gracias. La verdad estuvo excelente este tema. Gracias, gracias a Dios, gracias, suegro. Sí, pues es bien bonito cuando venimos al Señor con esa actitud, ¿no? De aprendices, siempre, 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 siempre. Yo creo que eso es lo más, este, eh, como productivo cuando vamos hacia la escritura, ¿no? Porque, híjoles, cuando llega uno ya con la actitud de que lo sabe todo, no, pues ya te perdiste de todo, de toda la, todo el postre y todo el paquete completo, ¿no? Porque ya no lo disfrutaste, ¿no? Entonces, sí, gracias a Dios, me da mucho gusto que sigan con esta forma, y como yo les decía, aunque no lo sabían a lo mejor de manera específica, pero yo sé que ya lo hacen, lo dominan, y es algo que con lo que se continúa, ¿verdad? Y eso es lo más bonito, que también ustedes así enseñan a otros a estudiar la Biblia. Y ahorita pues nos reafirma, ¿no? La misma lección del CESI. Entonces, pues gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, comentario, algo más. Si no, pues, eh, bueno, si no, pues con esto estamos terminando. Eh, Les invito, hermanos, a que envíen sus tareas. Ya por allí, mi esposita está revisando algunas tareas. Ya les comentó, si no tiene ahorita ningún comentario de sus tareas, es que van bien, ¿verdad? Ella tiene ya hay una listita de quienes van entregando, quienes les hace falta, están a tiempo. Si no han entregado alguna tarea, pueden hacerlo. Recuerden que la forma de trabajo del Instituto CESI es 80-20, ¿sí? El 80% es práctico, es lo que ustedes hacen en casa durante los 15 días que tienen, y el 20% es teórico, lo que aprendemos aquí en las asesorías. Entonces, pues con esto terminamos. Yo les agradezco mucho su tiempo, me da mucho gusto verlos, aunque sea aquí por Zoom, ¿verdad? Pero me da mucho, mucho gusto verlos a cada uno de ustedes. Hermano Paco, pues yo sé que venía también ahí, Sí, manejando. gracias. A mí se me serviría que nuestra asesora pudiera comentarnos eh, si en alguno de los trabajos entregados no hemos cumplido todos los puntos que teníamos que entregar. Un día me pasó así en el seminario que dejaron pasar tiempo y luego el último me dijeron, no, pues te faltó la mitad, pero Sí, sí, claro que sí, sí, o sea, va a tratar ahorita, todavía no estamos, vamos en la cuarta sesión, es un buen momento para hacer una una revisión. representación nada más. Sí, Que ella nos dijera, oye, me gustaría que vieras más esto, o que no te apegaras tanto a esto. Es como una retroalimentación nada claro, más, para sentir que entonces no estamos en el limbo, ¿verdad? Porque sí claro, necesitamos oír un poquito lo que nos puedan decir. claro que sí. Sí, mi hermano, muchas gracias por su comentario. Lo voy a hacer llegar para que a su vez les retroalimente con lo que tienen. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte. Nos estamos viendo. Chequen su calendario para las siguientes lecciones. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Gracias.